This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Mi nombre es Oseas y esta es mi historia. Desde joven sentí la presencia de Dios en mi vida de una forma intensa e inconfundible. No era solo una sensación, sino una voz clara que resonaba dentro de mí, llamándome a una misión mayor. Al principio no entendía lo que eso significaba, pero sabía que algo grandioso estaba por suceder. Mi jornada comenzó cuando Dios me llamó a ser su profeta, un mensajero para el pueblo de Israel. Yo, un hombre sencillo, sería la voz de Dios en tiempos de gran turbulencia. Fue una noche tranquila cuando escuché por primera vez la voz de Dios con claridad. Oseas, hijo de Biri, levántate y ve al pueblo de Israel, porque grande es su iniquidad. Esas palabras resonaron en mi mente y corazón, trayendo una mezcla de temor y reverencia. Sabía que no podía rechazar. El peso de la responsabilidad parecía abrumador, pero la convicción de que Dios estaba conmigo me dio fuerzas para aceptar el llamado. La misión no sería fácil. El pueblo estaba alejado de Dios, entregado a la idolatría y a los placeres mundanos. Mi corazón dolía al ver la condición espiritual de Israel. Dios me reveló que mi vida se convertiría en un símbolo para todos, una representación viva de la relación entre Él y su pueblo. Y así comenzó mi jornada, un camino lleno de desafíos y revelaciones divinas. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba preparado para enfrentar cualquier adversidad. La certeza de que estaba cumpliendo la voluntad divina me daba valor. Cada paso que daba era guiado por una fe inquebrantable, y así, con el corazón lleno de determinación, comencé mi misión profética. Israel, la tierra prometida, estaba sumida en pecado. El pueblo que había sido elegido por Dios se había desviado de sus caminos, adorando falsos dioses y viviendo en desobediencia. Al caminar por las calles y aldeas, mi corazón se llenaba de tristeza al ver la decadencia moral y espiritual. Cada ídolo, cada altar profano, era un testimonio de la distancia entre el pueblo y el verdadero Dios. Me preguntaba cómo un pueblo tan bendecido podía haberse alejado tanto. La respuesta estaba en la debilidad humana, en la inclinación a seguir caminos más fáciles y placenteros, aunque incorrectos. Dios me mostró que la infidelidad de Israel era como la de una esposa infiel, que traiciona a su esposo sin remordimiento. Esta metáfora se convertiría en una parte central de mi mensaje al pueblo. La idolatría no era solo una cuestión de adoración de falsos dioses. Era un síntoma de una enfermedad más profunda, la falta de amor y compromiso con el Señor. Los corazones de los israelitas estaban endurecidos y buscaban satisfacción en cosas efímeras. Yo, como profeta, tenía la difícil tarea de confrontar esta realidad, de llamar al pueblo al arrepentimiento y de restaurar su alianza con Dios. El desafío era inmenso. Muchos me veían como un perturbador de la paz, un hombre loco hablando de un Dios que habían olvidado. Pero sabía que no estaba solo. Dios estaba conmigo, guiando cada palabra y cada paso. Mi misión era clara: traer a Israel de vuelta al camino de la justicia y la verdad. En el silencio del desierto, donde todo parece estancado y sin vida, la voz de Dios es más clara y penetrante.
Fue en este ambiente árido y desolado donde muchas veces encontré la paz para escuchar la dirección divina. El desierto, con su vastedad y soledad, simbolizaba la condición espiritual de Israel, un pueblo perdido, vagando sin rumbo. Pero también representaba la oportunidad de renovación y transformación. Dios me conducía al desierto para que pudiera entender mejor su plan y su voluntad. Allí, lejos de las distracciones del mundo, podía conectarme de forma más profunda con el Creador. Era en esos momentos de comunión donde se revelaban los mensajes más poderosos. La soledad del desierto se convertía en una escuela de sabiduría, donde aprendía sobre la paciencia, la perseverancia y la fe inquebrantable. Cada revelación en el desierto era un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la alianza con Dios. Sabía que, así como el desierto florecería con la lluvia, Israel podría ser restaurado con el arrepentimiento sincero y la obediencia a Dios. Mi tarea era llevar este mensaje de esperanza al pueblo, mostrar que incluso en medio del caos y la desolación, había una oportunidad de redención. El desierto, con toda su dureza, se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Y cada vez que volvía a la civilización, llevaba conmigo la certeza de que, a pesar de las dificultades, el mensaje de Dios traería nueva vida a Israel. Mi misión era plantar las semillas de la esperanza, confiando en que Dios las haría crecer en el momento adecuado. Mi misión como profeta era clara: ser la voz de Dios en una nación que se había perdido. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de transmitir el mensaje divino. Dios me llamó no solo para predicar, sino para vivir el mensaje. Mi propia vida se convertiría en un testimonio vivo de la relación entre Dios y su pueblo. Dios me instruyó a tomar una esposa de prostitución, Gomer, para simbolizar la infidelidad de Israel. Este acto impactante e incomprensible para muchos era una demostración del amor incondicional y de la misericordia de Dios. Incluso cuando Israel se prostituía con otros dioses, el Señor permanecía fiel, siempre dispuesto a perdonar y a restaurar. Mi unión con Gomer era una ilustración vívida de esta verdad. Cada sermón que pronunciaba, cada profecía que anunciaba, estaba impregnado con la urgencia de un padre que clama por el retorno de sus hijos. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que Israel necesitaba arrepentirse antes de que el juicio divino cayera sobre la nación. Las palabras de Dios eran como fuego en mis huesos, imposibles de contener. Tenía que hablar, tenía que advertir, tenía que llamar al pueblo de vuelta a Dios. La resistencia era grande, pero mi determinación era mayor. Sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y que al final su justicia prevalecería. Mi misión era clara y mi fe era inquebrantable. Yo era un profeta, un mensajero, un siervo de Dios, y mientras hubiera vida en mí, continuaría proclamando la verdad divina, con la esperanza de que Israel volviera a su primer amor. La alianza entre Dios e Israel era sagrada, pero el pueblo había quebrado esa alianza repetidamente. Cada vez que adoraban falsos dioses o se entregaban a prácticas inmorales, estaban rompiendo el pacto que tenían con el Señor. Mi misión era recordarles esa alianza y las consecuencias de su infidelidad. Dios no quería solo obediencia externa, sino un corazón verdaderamente dedicado a Él. Clamaba al pueblo que recordara los días de Moisés, los milagros en el desierto y las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Estos recuerdos deberían servir como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la necesidad de Israel de permanecer fiel. Pero el pueblo era terco, con oídos cerrados a la verdad y corazones endurecidos por la desobediencia. Cada día la tensión aumentaba, veía la destrucción inminente acercarse como una tormenta en el horizonte, pero también veía la mano de Dios extendida, lista para perdonar y restaurar.
La alianza podría ser renovada, pero eso requeriría un arrepentimiento sincero y un cambio de corazón. Mi mensaje era claro. Dios estaba dispuesto a perdonar, pero el tiempo se estaba acabando. Mientras miraba hacia el futuro incierto de Israel, mi corazón se llenaba de tristeza, pero también de esperanza. Sabía que, a pesar de todo, el amor de Dios era inquebrantable. La alianza rota podría ser reparada. Todo lo que se necesitaba era un retorno sincero al Señor. Y así, con esa esperanza, continué proclamando el mensaje divino, confiando en que, al final, la verdad de Dios triunfaría. Cuando Dios me instruyó a tomar a Gomer como esposa, sabía que estaba entrando en una relación que reflejaba la propia relación de Israel con Dios. Gomer era una mujer de prostitución, y nuestro matrimonio sería un símbolo vivo de la infidelidad de Israel. Fue un acto de obediencia dolorosa, pero necesario para transmitir el mensaje divino. Gomer y yo nos casamos, y nuestro hogar se convirtió en una parábola viva para el pueblo de Israel. Cada vez que Gomer me traicionaba, mi corazón se rompía, pero al mismo tiempo entendía más profundamente el sufrimiento de Dios al ver a su pueblo alejarse de él repetidamente. Mi vida personal se convirtió en una extensión de mi misión profética, cada acción cargando un peso espiritual significativo. Los días con Gomer estaban llenos de altos y bajos. Había momentos de esperanza y reconciliación, seguidos por nuevas traiciones y dolores. Sin embargo, cada momento de sufrimiento era un recordatorio del amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Incluso cuando Gomer me dejaba, yo la buscaba, así como Dios buscaba incesantemente el retorno de Israel. Este período de mi vida no fue solo una lección de fidelidad, sino también de perdón y misericordia. Aprendí que el amor verdadero es persistente y paciente, y a través de mi experiencia con Gomer, pude proclamar al pueblo de Israel que el amor de Dios por ellos era aún mayor e incondicional. Gomer no era solo mi esposa, ella era un símbolo. Su infidelidad representaba la idolatría de Israel, y mi amor persistente por ella, la misericordia infinita de Dios. Cada acción suya, cada traición, era un espejo de la relación entre Israel y su Creador. Vivir esto diariamente era un constante ejercicio de paciencia y fe. Gomer dio a luz a nuestro primer hijo, y Dios me instruyó a llamarlo Jezreel, en referencia al valle donde se derramó la sangre de inocentes. El nombre de nuestro hijo era un recordatorio constante del juicio que esperaba a Israel por sus pecados. Pero incluso en medio del juicio había una promesa de restauración. Dios usaría el sufrimiento para traer curación y redención. La vida con Gomer estaba llena de incertidumbres, pero también de lecciones profundas. Cada nombre que dimos a nuestros hijos llevaba un significado profético. Cada acto de infidelidad de Gomer era una oportunidad para que yo demostrara la paciencia y el perdón de Dios. Y cada reconciliación nuestra era una promesa del amor redentor de Dios para con Israel. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area limitation, and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres.
Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox Disinfecting Wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. El simbolismo de Gomer y nuestra familia era un mensaje poderoso que yo llevaba al pueblo de Israel. Era un llamado al arrepentimiento, pero también una garantía de que Dios estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. A través de mi vida personal, Dios estaba hablando al corazón de Israel, invitándolos a volver a Él. El nacimiento de Jezreel fue un hito en mi vida y en mi misión profética. Dios me había instruido a darle ese nombre para simbolizar el juicio inminente sobre la casa de Jehú y el pueblo de Israel. El valle de Jezreel era un lugar de gran derramamiento de sangre, y su nombre traía a la mente imágenes de violencia y destrucción. Cada vez que llamaba a mi hijo, recordaba la seriedad del mensaje que Dios me había confiado. Jezreel no era solo un nombre, era una profecía viva. A través de él, Dios estaba anunciando que la casa de Israel sería castigada por su desobediencia e idolatría. Era una advertencia clara y severa, pero también una oportunidad para el arrepentimiento. El nacimiento de Jezreel también trajo una nueva dimensión a mi ministerio. Ya no era solo un profeta, era un padre, responsable no solo de proclamar la palabra de Dios, sino también de proteger y guiar a mi familia. Cada día con mi hijo me recordaba la esperanza que Dios ofrecía. A pesar del juicio que estaba por venir, había la promesa de un futuro restaurado. Mi relación con Jezreel se convirtió en una fuente constante de inspiración y fuerza. Él era un recordatorio de que incluso en medio del juicio, Dios permanecía fiel y justo. Mi misión era preparar al pueblo para ese juicio, pero también para la restauración que seguiría. A través de Jezreel veía tanto la justicia de Dios como su misericordia. Después de Jezreel, Gomer dio a luz una hija, y Dios me instruyó a llamarla Lo-Ruhamá, que significa no amada o no compadecida. Este nombre duro era un mensaje directo al pueblo de Israel. Dios no mostraría más compasión por ellos debido a su continua desobediencia e idolatría. Era una señal de la ruptura de la alianza y del alejamiento de la gracia divina. Cada vez que llamaba a mi hija, sentía el peso del juicio de Dios sobre Israel. Lo-Ruhamá representaba la retirada de la misericordia divina. Era una advertencia solemne de que el tiempo de la gracia se estaba agotando. Israel necesitaba reconocer la gravedad de su situación y volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. A pesar del significado severo de su nombre, Lo-Ruhamá también era un recordatorio del amor incondicional de un padre. Yo la amaba profundamente, y esa tensión entre amor y juicio reflejaba el propio corazón de Dios. Él amaba a Israel, pero su justicia exigía que el pecado fuera tratado con seriedad. Mi relación con Lo-Ruhamá me enseñaba diariamente sobre el equilibrio entre amor y disciplina. Mi hija se convirtió en un símbolo de esperanza y advertencia. Aunque su nombre significaba la retirada de la compasión, mi esperanza era que Israel viera esto como un llamado al arrepentimiento. Dios no deseaba abandonarlos. Él quería que volvieran a Él con un corazón sincero. Lo-Ruhamá era un recordatorio de lo que estaba en juego, la vida y el futuro de una nación. Cuando Gomer dio a luz a nuestro tercer hijo, Dios me instruyó a llamarlo Lo-Ammi, que significa no mi pueblo. Este nombre simbolizaba la ruptura definitiva de la relación entre Dios e Israel. Era una declaración de que, debido a su continua infidelidad, Israel no sería más reconocido como pueblo de Dios. Este nombre llevaba un dolor profundo. Cada vez que llamaba a mi hijo, sentía el peso del alejamiento de Dios. Lo-Ammi era una señal clara de que la paciencia divina se había agotado. Israel se había distanciado tanto que no podía más ser llamado pueblo de Dios. Era una advertencia final y desesperada para que se volvieran a Él.
A pesar de la severidad del mensaje, sabía que había una esperanza implícita. Dios estaba dispuesto a restaurar la relación si Israel se arrepentía. Lo Ammi era un llamado al reconocimiento de su condición y a la búsqueda de reconciliación con Dios. Mi misión era transmitir esta esperanza, incluso en medio de la advertencia. Cada día con Lo Ammi me recordaba la seriedad del pecado y la necesidad de redención. Mi corazón de padre ansiaba por un futuro en el que mis hijos y todo Israel pudieran ser llamados nuevamente pueblo de Dios. Sabía que a pesar de la severidad del juicio, la misericordia de Dios aún estaba disponible para aquellos que se arrepintieran y volvieran a Él. A lo largo de mi jornada, una cosa quedó clara. El amor de Dios por Israel era incondicional e inquebrantable. Incluso ante la infidelidad y desobediencia del pueblo, Dios permanecía fiel. Él me usó como un ejemplo vivo de ese amor persistente, llamándome a buscar a Gomer repetidamente, incluso después de sus traiciones. Era una lección poderosa sobre el compromiso divino con su pueblo. Cada vez que Gomer me dejaba, sentía el dolor del abandono, pero también la profunda compasión que Dios tenía por Israel. Él siempre estaba dispuesto a perdonar, a acoger de vuelta. Mi amor por Gomer, a pesar de todas sus fallas, era un reflejo del amor eterno de Dios. Era un amor que no desistía, que persistía, incluso cuando todo parecía perdido. Esa experiencia personal me permitió entender mejor la naturaleza divina. Dios no busca perfección, sino un corazón sincero y arrepentido. Él siempre estaba listo para restaurar la relación con Israel, siempre y cuando el pueblo se volviera a Él con sinceridad. Mi misión era transmitir este mensaje de esperanza y redención, mostrando que, a pesar de todo, el amor de Dios nunca fallaría. El amor incondicional de Dios era la base de mi predicación. Era la esperanza que ofrecía al pueblo, la garantía de que, a pesar de sus errores, aún había una oportunidad de redención. Mi vida y mis palabras eran un testimonio de ese amor. Un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la alianza con Dios. Como profeta, mi corazón estaba constantemente en agonía por el estado de Israel. Veía la idolatría, la injusticia y la inmoralidad que permeaban la sociedad, y mi espíritu clamaba por intervención divina. Mis palabras estaban cargadas de dolor y urgencia, un ferviente llamado para que el pueblo se volviera a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Cada sermón, cada profecía, era un grito de alerta. Usaba todas mis fuerzas para llamar la atención del pueblo, para hacerles ver la gravedad de sus pecados. Sabía que la paciencia de Dios tenía un límite y que el juicio estaba próximo. Mi clamor era un reflejo del corazón de Dios, que no deseaba la destrucción, sino la salvación de su pueblo. Las reacciones eran variadas. Algunos me veían como un loco, otros como un perturbador de la paz. Pero sabía que estaba cumpliendo mi misión divina. No podía callar ante la iniquidad. Cada día me levantaba con una renovada determinación de proclamar la verdad, de clamar por arrepentimiento y de ofrecer esperanza. El clamor del profeta no eran solo palabras. Era una expresión profunda de amor y preocupación. Estaba dispuesto a sacrificar todo para salvar a Israel. Mi corazón estaba lleno de dolor por la condición espiritual del pueblo, pero también de esperanza en la misericordia de Dios. Sabía que, si se volvían a Él, encontrarían perdón y redención. Dios, en su misericordia, nunca enviaba juicio sin antes enviar una advertencia. Mi misión era ser esa advertencia viva, una señal clara para Israel de que sus caminos pecaminosos no pasarían desapercibidos. Dios me reveló visiones de destrucción y calamidad, pero también de esperanza y restauración, si el pueblo se arrepentía.
Cada profecía que proclamaba era un llamamiento urgente. Hablaba de desastres inminentes, de invasiones y destrucción, pero también de la posibilidad de redención. Dios no quería destruir a Israel. Él quería que el pueblo se volviera a Él. Mis palabras eran como una espada de doble filo, trayendo tanto juicio como esperanza. La resistencia era intensa. Muchos no querían escuchar mis advertencias. Preferían creer que todo estaba bien, que la prosperidad material era un signo de la bendición divina. Pero sabía que esa prosperidad era ilusoria, que la verdadera bendición venía de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Mi tarea era romper esa ilusión y traer la verdad a la luz. La advertencia de Dios era clara y constante. Él estaba dando al pueblo la oportunidad de cambiar sus caminos, de evitar la catástrofe. Sabía que mi tiempo era limitado, que necesitaba usar cada momento para transmitir este mensaje. Cada día era una nueva oportunidad para llamar a Israel al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Mi vida como profeta no era solo una serie de mensajes divinos, era una jornada de sufrimiento y sacrificio personal. Cada vez que Gomer me traicionaba, mi corazón se rompía. Sentía en la piel el dolor de la infidelidad, la agonía del abandono. Pero también sentía la fuerza del amor incondicional, que persistía a pesar de todo. Esta experiencia me acercaba aún más al corazón de Dios. My cat Freddy loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Comprendía, de manera única, el dolor que él sentía al ver a su pueblo alejarse. El corazón de Dios, como el mío, estaba roto. Él amaba profundamente a Israel, pero la infidelidad del pueblo traía dolor y sufrimiento. Mi misión era hacer que Israel comprendiera este dolor y se volviera a Dios. Cada día con Gomer era un recordatorio de la lucha constante entre amor y traición. Yo la buscaba, la perdonaba, tal como Dios hacía con Israel. Mi vida era un testimonio vivo del amor persistente de Dios, un ejemplo de lo que Él estaba dispuesto a soportar para traer a su pueblo de vuelta. Ese dolor, aunque intenso, era una parte esencial de mi misión. El corazón roto de Oseas era un símbolo de la relación entre Dios e Israel. Era un llamado a la comprensión y a la empatía. Quería que el pueblo sintiera el dolor de Dios, que se compadeciera y se arrepintiera. Mi vida y mis palabras eran un clamor constante por arrepentimiento, una oferta de amor y perdón incondicional. Israel, la nación elegida por Dios, se había desviado completamente de sus caminos. La infidelidad del pueblo era evidente en cada aspecto de la vida. Adoraban ídolos, participaban en rituales paganos y vivían en total desobediencia a los mandamientos divinos. Mi corazón se rompía al ver la profundidad de la corrupción y de la idolatría. Clamaba contra esta infidelidad, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero la resistencia era fuerte. Muchos no querían abandonar sus falsos dioses y sus modos de vida pecaminosos. La infidelidad de Israel no era solo un pecado contra Dios, era una traición a la alianza que había sido establecida desde los tiempos de Abraham.
Cada acto de idolatría era una ruptura de esta alianza sagrada. La infidelidad de Israel se comparaba a la de una esposa que traiciona a su esposo repetidamente. Usaba esta metáfora para ilustrar la gravedad de la situación. Dios, el esposo fiel, estaba siendo traicionado por su pueblo, pero al mismo tiempo, Él estaba dispuesto a perdonar y a restaurar la relación, si Israel se arrepentía. Mi tarea era transmitir este mensaje de forma clara y urgente. La resistencia y la infidelidad del pueblo eran desafiantes, pero mi fe en la misericordia de Dios permanecía inquebrantable. Sabía que, si Israel se volvía a Dios con un corazón sincero, encontraría perdón y restauración. Mi misión era ser la voz de esta esperanza, llamando constantemente al arrepentimiento y a la renovación de la alianza con Dios. A pesar de las severas advertencias y de la dura realidad de la infidelidad de Israel, Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrecía una promesa de redención. Él me reveló que, a pesar del juicio inminente, habría un camino para la restauración. Mi mensaje al pueblo no era solo de condenación, sino también de esperanza y renovación. Dios prometió que, si Israel se arrepentía, Él restauraría la tierra y al pueblo. Habría una nueva alianza, una renovación de la relación rota. Esta promesa de redención era la luz al final del túnel, la esperanza en medio de la desesperación. Predicaba este mensaje con fervor, queriendo que cada israelita entendiera que todavía había una oportunidad de retornar al favor divino. La promesa de redención también se extendía más allá de Israel. Dios me mostró que su misericordia y amor eran universales, disponibles para todos los que se volvieran a Él. Mi misión era proclamar esta verdad, asegurar al pueblo que la redención estaba al alcance de todos los que se arrepintieran sinceramente. La esperanza de redención era un poderoso motivador para el cambio. Esta promesa no era solo un futuro distante, era una realidad presente que podía ser vivida por aquellos que eligieran seguir a Dios. Mi tarea era mantener viva esta esperanza, recordando al pueblo que, incluso en las tinieblas más profundas, la luz de la redención divina brillaba intensamente. Israel podía ser restaurado y renovado si elegía volver a Dios. La reconciliación entre Dios e Israel era el objetivo final de mi misión. Anhelaba ver el día en que el pueblo se volviera totalmente hacia el Señor, renunciando a los ídolos y viviendo en obediencia a sus mandamientos. La reconciliación no era solo una restauración de la alianza, sino una renovación completa del corazón y de la mente de Israel. Dios me mostró visiones de un futuro donde Israel sería una nación próspera, viviendo en paz y armonía bajo su protección. Esta era la esperanza que compartía con el pueblo, la promesa de una relación restaurada. La reconciliación esperada era una nueva era de bendiciones y favor divino, una recompensa por un arrepentimiento sincero y un cambio de corazón. Sabía que la reconciliación exigiría sacrificio y esfuerzo. El pueblo necesitaría abandonar sus antiguos caminos y adoptar una nueva vida de fidelidad a Dios. Pero la recompensa sería grandiosa. La reconciliación no traería solo paz espiritual, sino también prosperidad material y estabilidad social. Israel sería una luz para las naciones, un testimonio del poder transformador de Dios. Mi predicación siempre enfatizaba esta esperanza. Quería que el pueblo viera la belleza de la reconciliación, la posibilidad de un futuro bendecido. Cada palabra, cada acción, estaba dirigida a ese objetivo. Estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para ayudar a Israel a alcanzar esa reconciliación esperada con Dios. A pesar de la promesa de redención, el juicio divino era una realidad que no podía ser ignorada. Dios era justo y santo, y el pecado de Israel exigía una respuesta. Predicaba sobre el juicio inminente
advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia. Era un mensaje difícil, pero necesario. El juicio de Dios estaba cerca, y el pueblo necesitaba estar preparado. Las visiones que Dios me daba eran aterradoras. Veía ciudades destruidas, campos devastados y al pueblo en desesperación. Estas visiones eran una advertencia clara de lo que estaba por venir si Israel no se arrepentía. El juicio divino no era un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de la infidelidad. Dios había sido paciente, pero su justicia exigía acción. Mi misión era doble: proclamar la esperanza de redención y advertir sobre la realidad del juicio. Sabía que, sin arrepentimiento, Israel enfrentaría la ira de Dios. Pero también sabía que, con arrepentimiento, podían evitar la destrucción y experimentar la restauración. El juicio divino era tanto una advertencia como una oportunidad para el cambio. Predicaba con urgencia, sabiendo que el tiempo era corto. Cada día que pasaba era una oportunidad menos para que el pueblo se arrepintiera. Mi mensaje era claro: el juicio está viniendo, pero la redención aún es posible. Dios está listo para perdonar, pero ustedes necesitan volverse a Él ahora. El peso de esta responsabilidad era inmenso, pero mi fe en Dios me sostenía. Mi relación con Gomer, la prostituta redimida, era una metáfora viva de la misericordia de Dios. Incluso después de sus innumerables traiciones, yo la buscaba y la traía de vuelta a casa. Este acto de redención era un testimonio del amor incondicional de Dios por Israel. No importaba cuán lejos se hubiera desviado el pueblo, Dios siempre estaba dispuesto a recibirlos de vuelta. Cada vez que Gomer regresaba, era un símbolo de la posibilidad de redención para Israel. Mi vida se convirtió en un ejemplo práctico del mensaje que predicaba. Así como yo perdonaba a Gomer y restauraba nuestra relación, Dios estaba listo para perdonar a Israel y renovar su alianza con el pueblo. La prostituta redimida era un símbolo poderoso de la gracia y la misericordia divina. El proceso de redención no era fácil. Requería paciencia, perdón y un amor profundo. Pero cada acto de redención era una prueba de la fidelidad de Dios. Quería que el pueblo viera, a través de mi vida, que la redención era posible, que Dios no los había abandonado. La historia de Gomer era un mensaje de esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán lejos hubieran ido, siempre había un camino de vuelta. Continuaba buscando a Gomer, así como Dios continuaba buscando a Israel. Cada regreso suyo era una victoria, un signo de que la gracia de Dios era más fuerte que el pecado. Mi vida y mi ministerio estaban entrelazados, y a través de la historia de Gomer podía proclamar la verdad del amor redentor de Dios a todo Israel. Mi vida con Gomer servía como una alegoría de la infidelidad de Israel. Cada traición suya era un reflejo de la idolatría del pueblo. Cada acto de perdón mío, una imagen de la misericordia de Dios. Esta alegoría no era solo una historia para ser contada, sino una realidad vivida, una verdad profunda que transmitía en cada sermón y profecía. Gomer, con sus infidelidades, representaba la prostitución espiritual de Israel. El pueblo se había alejado de Dios, buscando satisfacción en ídolos y prácticas paganas. Mi tarea era usar mi propia vida como una ilustración poderosa de esta verdad. Cada detalle de nuestra relación era una enseñanza sobre la gravedad del pecado y la profundidad del amor de Dios. La alegoría de la infidelidad era una herramienta poderosa para transmitir el mensaje divino. El pueblo podía ver, de forma concreta, las consecuencias de su desobediencia y la oferta continua de perdón de Dios. Quería que entendieran que, así como Gomer podía ser redimida, Israel también podía encontrar redención. La clave era el arrepentimiento sincero y el retorno al Señor.
Mi predicación siempre destacaba esta alegoría, invitando al pueblo a reflexionar sobre su propia relación con Dios. Los desafiaba a ver más allá de la historia de Gomer y a reconocer su propia infidelidad. A través de esta alegoría, esperaba despertar un deseo profundo de cambio y un compromiso renovado con la alianza divina. Dios me dio visiones claras y terribles de la destrucción que aguardaba a Israel si el pueblo no se arrepentía. Veía ciudades en ruinas, campos quemados y al pueblo en desesperación. Estas visiones eran aterradoras, pero necesarias. Eran una advertencia clara e inconfundible del juicio que estaba por venir. Mi deber era compartir estas visiones, con la esperanza de que la inminencia de la destrucción llevara al pueblo al arrepentimiento. Cada visión era un recordatorio de la seriedad de los pecados de Israel y de las consecuencias de su desobediencia. La idolatría y la injusticia no pasarían impunes. Dios me mostró que el juicio sería severo, pero justo. Las visiones servían como una advertencia solemne de que el tiempo se estaba agotando. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Israel necesitaba cambiar sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. Al compartir estas visiones con el pueblo, sentía la resistencia y la incredulidad. Muchos no querían creer que tal destrucción pudiera suceder, pero yo sabía que estaba hablando la verdad. Cada visión era un reflejo del corazón de Dios, que no deseaba la destrucción, sino la salvación. Mi esperanza era que estas advertencias llevaran al pueblo a una introspección sincera y a un cambio de corazón. Las visiones de la destrucción eran difíciles de soportar, pero confiaba en la sabiduría y en la justicia de Dios. Sabía que, incluso en medio del juicio, había una oportunidad de redención. Mi tarea era asegurar que el pueblo entendiera esto y se volviera a Dios con sinceridad y urgencia. La destrucción podría ser evitada, pero la decisión estaba en manos de Israel. Incluso en medio de las visiones de destrucción y del caos inminente, Dios siempre me dio un mensaje de esperanza. Él me mostró que, a pesar del juicio, había un camino para la redención y la restauración. Predicaba que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la misericordia divina podía brillar. La esperanza era un ancla para el pueblo, una promesa de que, si se volvían a Dios, encontrarían perdón y renovación. Los mensajes de esperanza eran un bálsamo para mi corazón y para el corazón de Israel. Hablaba sobre la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva alianza con Dios. La esperanza no era solo para el futuro distante, sino algo que podía ser experimentado ahora, a través del arrepentimiento
y de la obediencia. Dios estaba listo para restaurar a Israel, transformar su desesperación en alegría y su destrucción en prosperidad. Usaba historias y ejemplos de cómo Dios había sido fiel en el pasado para recordar al pueblo de su bondad y misericordia. Cada sermón era una mezcla de advertencia y esperanza, llamando a Israel a ver más allá del caos inmediato y a confiar en la promesa de redención. La esperanza era una invitación a la fe, un llamado a creer que Dios podía y transformaría sus vidas. Esta esperanza en medio del caos era lo que me motivaba a seguir predicando, incluso cuando la resistencia era grande. Sabía que el mensaje de Dios tenía el poder de cambiar corazones y vidas. Mi misión era mantener viva esta esperanza, asegurar que el pueblo entendiera que no importando cuán oscuro fuera el momento, la luz de la redención de Dios estaba siempre a su alcance. Como padre, experimentaba un dolor profundo al ver a mis hijos sufrir las consecuencias de los pecados de Israel. Cada vez que miraba a Jezreel, lo Ruhamá y lo Ami, mi corazón se rompía. Eran inocentes, pero estaban creciendo en una nación destinada al juicio. Este dolor personal me daba una perspectiva única sobre el sufrimiento de Dios al ver a su pueblo alejarse de él. Veía a mis hijos como símbolos vivos del mensaje divino. Jezreel, con su nombre que recordaba la destrucción, lo Ruhamá, que significaba no amada, y lo Ami, no mi pueblo, eran constantes recordatorios del estado espiritual de Israel. Pero, como padre, también veía la esperanza de que pudieran experimentar un futuro diferente si el pueblo se arrepentía y se volvía a Dios. El sufrimiento de un padre era una analogía poderosa para el sufrimiento de Dios. Él veía a Israel como sus hijos, amados y preciosos, pero alejados por sus propias decisiones. Mi amor por mis hijos me ayudaba a comprender la profundidad del amor de Dios por Israel. Predicaba con una pasión renovada, queriendo que el pueblo sintiera este mismo dolor y se volviera hacia el Señor. Sabía que la transformación de Israel comenzaría con la transformación de corazones individuales. Mi esperanza era que, al compartir mi sufrimiento como padre, el pueblo se identificara y reconociera la urgencia del arrepentimiento. Dios, como un Padre amoroso, estaba esperando con los brazos abiertos, listo para perdonar y restaurar a aquellos que se volvieran a Él. El llamado al arrepentimiento era el corazón de mi mensaje. Predicaba con urgencia, clamando al pueblo que abandonara sus caminos pecaminosos y regresara al Señor. El arrepentimiento no era solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda del corazón y de la mente. Dios deseaba una relación sincera e íntima con Israel, y esto comenzaba con el arrepentimiento. Usaba todas las oportunidades para destacar la importancia del arrepentimiento. Contaba historias de nuestros antepasados, recordaba al pueblo las promesas de Dios y advertía sobre las consecuencias de la desobediencia continua. Mi predicación era intensa y apasionada, cargada con la urgencia de un padre que ve a sus hijos caminando hacia la destrucción. El arrepentimiento era la única esperanza de evitar el juicio inminente. El llamado al arrepentimiento también incluía una invitación a la renovación de la alianza con Dios. Recordaba al pueblo que, a pesar de sus pecados, Dios estaba listo para perdonar. El arrepentimiento genuino traería no solo el perdón, sino una nueva vida de bendiciones y prosperidad. El cambio de corazón era esencial para experimentar la plenitud de la misericordia y de la gracia de Dios. Sabía que el arrepentimiento exigía valentía y humildad. El pueblo necesitaba reconocer sus errores y volverse a Dios con sinceridad. Mi misión era animar y guiar a Israel en este proceso, asegurándoles que el camino hacia la restauración estaba abierto. Dios estaba esperando con paciencia y amor, listo para acoger de vuelta a cada hijo arrepentido.
Mi corazón clamaba por justicia, veía la corrupción, la injusticia y la opresión en Israel y no podía quedarme en silencio. El pueblo estaba sufriendo en manos de líderes corruptos y falsos profetas. Mi voz era un grito en el desierto, clamando por rectitud y justicia. Dios me había llamado para ser una voz de verdad y estaba decidido a cumplir esta misión. La injusticia en Israel era un reflejo de la infidelidad del pueblo. La idolatría y la desobediencia a Dios habían llevado a una sociedad donde los más débiles eran explotados y los poderosos actuaban con impunidad. Predicaba contra estas injusticias, denunciando los pecados de los líderes y llamando al pueblo a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La justicia divina exigía que el mal fuera expuesto y corregido. Mi clamor por justicia no era solo una condena, era también un llamado a la acción. Desafiaba al pueblo a cambiar sus caminos, a tratarse unos a otros con amor y respeto, y a seguir los preceptos de Dios. La justicia no era solo un concepto abstracto, era una realidad que podía ser vivida diariamente. Dios deseaba que Israel fuera una nación justa, un ejemplo para las otras naciones. El clamor de Oseas por justicia era un reflejo del propio corazón de Dios. Él es un Dios de justicia, que no tolera el mal, pero también es un Dios de misericordia, que ofrece perdón y redención. Mi predicación era una invitación para que Israel regresara a esa justicia divina, viviera de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentara la plenitud de sus bendiciones. La renovación de la alianza entre Dios e Israel era el clímax de mi misión. Dios me reveló que, a pesar de la infidelidad y de los pecados del pueblo, Él estaba dispuesto a renovar la alianza y a restaurar la relación rota. Mi mensaje era claro: Dios deseaba un nuevo comienzo con Israel, basado en el arrepentimiento y en la fidelidad. Predicaba con pasión sobre la renovación de la alianza, destacando la misericordia y la gracia de Dios. Él estaba listo para perdonar todos los pecados y restablecer a Israel como su pueblo elegido. La renovación de la alianza no era solo un retorno a las antiguas promesas, sino una oportunidad de construir un futuro nuevo y próspero, fundamentado en la obediencia y en la fe. La renovación de la alianza exigía un compromiso sincero del pueblo. Necesitaban abandonar sus ídolos, sus prácticas pecaminosas y regresar de todo corazón al Señor. Los exhortaba a ver más allá de las dificultades inmediatas y a confiar en la promesa de Dios de una vida plena y bendecida. La renovación de la alianza era una oportunidad única de transformación y redención. Sabía que, si el pueblo aceptaba esta renovación, Israel se convertiría en una nación próspera y bendecida. Mi predicación era un fervoroso llamado para que el pueblo aprovechara esta oportunidad y se volviera a Dios. La renovación de la alianza era la clave para un futuro brillante y lleno de esperanza. Dios estaba listo para hacer grandes cosas, y todo lo que Él pedía era un corazón arrepentido y fiel. Dios me dio una visión clara del futuro, que aguardaba a Israel si el pueblo se arrepentía y renovaba la alianza. Era una visión de sanación y prosperidad, un tiempo en que la tierra florecería y el pueblo viviría en paz y abundancia. Compartía esta visión con entusiasmo, queriendo que el pueblo entendiera cuán grandiosas eran las promesas de Dios para ellos. La sanación era tanto física como espiritual. Dios prometió restaurar la salud del pueblo y sanar las heridas causadas por la desobediencia y por el pecado. La prosperidad era amplia, afectando todas las áreas de la vida: agricultura, comercio, relaciones y espiritualidad. Israel se convertiría en un ejemplo para las naciones, mostrando el poder transformador de la obediencia a Dios. Predicaba sobre estas promesas con una profunda convicción. Quería que el pueblo viera que la obediencia a Dios no era solo una obligación, sino una fuente de bendiciones ilimitadas.
La sanación y la prosperidad eran garantías divinas para aquellos que se volvieran a Él con sinceridad y compromiso. Dios estaba listo para derramar sus bendiciones sobre Israel, y mi misión era asegurarme de que el pueblo entendiera esta verdad. Las promesas de sanación y prosperidad eran una esperanza tangible para un futuro mejor. Ofrecían un contraste notable con la realidad presente de idolatría y desobediencia. Mi mensaje era un llamado a la acción, una invitación para que Israel experimentara la plenitud de la vida que Dios deseaba para ellos. La sanación y la prosperidad estaban al alcance de todos los que eligieran seguir a Dios. A lo largo de mi jornada, una cosa quedó clara: la fidelidad de Dios era inquebrantable. Él permanecía fiel a sus promesas, incluso cuando Israel era infiel. Esta era un mensaje central en mi predicación. Dios no abandonaría a su pueblo, incluso ante la desobediencia. Su fidelidad era un cimiento firme en medio de la incertidumbre y del caos. Destacaba la fidelidad de Dios en todos mis mensajes. Él había cumplido sus promesas en el pasado y continuaría haciéndolo en el futuro. Esa fidelidad era una garantía de que si el pueblo se arrepentía y renovaba la alianza, experimentarían nuevamente la plenitud de sus bendiciones. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. La fidelidad de Dios era una fuente constante de esperanza. La fidelidad de Dios también exigía una respuesta de fidelidad por parte del pueblo. Los exhortaba a confiar en Dios, a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a ser fieles en todas las áreas de sus vidas. La fidelidad de Dios no era solo una garantía de bendiciones, sino también un llamado a la santidad y a la obediencia. Mi misión era alentar a Israel a corresponder a la fidelidad de Dios con una vida de dedicación y servicio. El mensaje de la fidelidad de Dios era un consuelo y un desafío. Consuelo, porque aseguraba al pueblo que Dios siempre estaba presente, listo para ayudar y bendecir. Desafío, porque llamaba a cada persona a vivir de manera que honrara esa fidelidad. Predicaba con la convicción de que la fidelidad de Dios era la ancla que sostendría a Israel a través de todos los desafíos. La restauración final de Israel era la culminación de todas las promesas de Dios. Él me mostró que, a pesar del juicio y de las dificultades, habría un tiempo de completa restauración. Israel sería renovado en todos los aspectos, espiritual, social y material. Predicaba sobre esta restauración con entusiasmo, deseando que el pueblo viera la grandeza del plan divino.
La restauración final no era solo un regreso a lo que era antes, sino una transformación completa. Dios prometió que Israel sería una nación renovada, con un corazón nuevo y una devoción sincera a Él. Esta restauración traería paz, prosperidad y una relación íntima y continua con Dios. Exhortaba al pueblo a esperar y a prepararse para este tiempo glorioso. Compartía visiones de campos floreciendo, de niños jugando en seguridad y de una sociedad donde la justicia y la paz reinaban. La restauración final era una visión de un futuro brillante, una prueba del amor y del poder de Dios. Mi tarea era mantener esta visión viva en el corazón del pueblo, asegurándoles que la fidelidad a Dios traería la restauración prometida. La restauración final era un testimonio del compromiso de Dios con su pueblo. Sabía que, a pesar de las dificultades actuales, Dios estaba trabajando para traer a Israel de vuelta a su favor. Mi predicación era una invitación para que el pueblo participara de esta restauración, viviendo en obediencia y fe. La promesa de Dios era segura, y la restauración final sería la realización de su voluntad perfecta para Israel. Al llegar al final de mi misión, mi última exhortación al pueblo de Israel fue un llamado fervoroso al arrepentimiento y a la fidelidad. Había compartido visiones de destrucción y promesas de redención, advertido sobre el juicio y ofrecido esperanza de restauración. Ahora, mi último llamado era para que el pueblo tomara estas palabras en serio y se volviera a Dios con todo el corazón. Mi última exhortación estuvo cargada de emoción y urgencia. Sabía que el tiempo era corto y que el futuro de Israel dependía de su respuesta. Clamé al pueblo que abandonara sus ídolos, que reconociera sus pecados y que buscara el perdón de Dios. La renovación de la alianza y la promesa de restauración estaban al alcance, pero exigían un arrepentimiento sincero y un cambio de vida. Recordé al pueblo la fidelidad de Dios y sus promesas de sanación y prosperidad. Les aseguré que, a pesar de sus fallas, Dios estaba listo para perdonar y restaurar. Mi mensaje final fue un llamado a la esperanza, una invitación para experimentar la plenitud de la vida que Dios ofrecía. Quería que cada israelita entendiera que la decisión estaba en sus manos, que tenían el poder de cambiar su destino a través del arrepentimiento y de la obediencia. Mi última exhortación fue un acto de amor profundo por mi pueblo. Deseaba ardientemente que respondieran al llamado de Dios y experimentaran su misericordia y gracia. Al concluir mi misión, confié en que la semilla de la palabra de Dios, plantada en sus corazones, florecería y traería frutos de arrepentimiento y renovación. Mi misión estaba completa, pero la obra de Dios en Israel continuaría.